Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Dios me da el gran privilegio hoy de poder compartir con ustedes uno de los momentos más importantes en la vida de un cristiano, como es la Santa Cena. Y para poder hacer esto posible, quiero que por favor me acompañen a una escritura que está en Juan 20, versículo 10 en adelante. Juan 20, versículo 10 en adelante. Y vamos a leerlo. Dice: los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor
y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. ¿Qué estaba pasando acá, hermanos? Este capítulo habla acerca del sepulcro vacío y nos cuenta la historia, el hecho de cómo el sepulcro, cuando Jesús es puesto ahí, como lo había dicho, él iba a resucitar. Y en ese preciso momento Jesús ya no estaba, ya había resucitado. Cuando María Magdalena llega y no lo encuentra, llegó un gran dolor a su corazón porque la persona que había sido una de las personas más increíbles que ella había podido conocer, que fue su Salvador, fue esa persona que perdonó sus pecados, fue esa persona que la miró como alguien diferente, no como la había visto todo el mundo, no como la miraba todo el mundo. Esa persona que había sido un paño de esperanza, una fuente de esperanza para ella, ya no estaba en el sepulcro. Y quizás cuando ella entró y miró que no estaba el cuerpo de él, llegó la angustia a su corazón porque se le vinieron a su mente todos esos momentos que habían pasado, esos momentos de milagros, ese momento del perdón, y de repente ya no estaba él ahí. Y llegó la angustia, la desesperación, el desánimo de poder entender que algo había sucedido. Y a pesar de que Jesús ya había hablado con ellos y les había dicho que iba a resucitar, todavía ella no miraba ese milagro de la manera en que tenía que mirarlo. Quizás lo miraba de una manera más humana y no como un hecho sobrenatural que impactaría la vida de muchas personas alrededor del mundo. Pero en ese momento preciso ella sentía mucha angustia y los ángeles estaban ahí y los pudo ver. Incluso Jesús se le aparece y ella no lo logra reconocer. No logra reconocerlo. Y Jesús mismo le pregunta, ¿a quién busca, mujer? Muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra vida estamos así. Sabemos que Jesús ha resucitado, sabemos que Jesús resucitó, lo entendemos de una manera práctica, pero a veces nuestro corazón no termina de asimilarlo, no termina de comprender ese hecho sobrenatural y maravilloso. Y muchas veces nos aferramos a cosas del pasado, nos aferramos a cosas que sucedieron y las miramos con nostalgia, pero la actualidad nuestra actualidad en este momento es quizás la actualidad de María Magdalena en ese momento, de llorar, de sentirnos desanimados, de sentirnos tristes. Y peor aún, puede ser que ya sea de aceptar esa pérdida en nuestros corazones. Aceptar, ya no hay una resurrección en mi vida, ya no pasa, estoy fallando, y ya no hay esa fe que debían tener los discípulos. Todos sabemos lo que pasó después. Jesús se le aparece, ella lo reconoce y se siente muy contenta. Él le dice que se espere, que no lo voy a tocar. Y después de eso, pues cosas increíbles pasan con el ministerio de Jesús. Ella se va y les avisa a los discípulos. Y pasan cosas increíbles en la vida de los discípulos. Sufrimiento también, como todos lo sabemos, pero la alegría de poder saber que el Señor había resucitado era algo increíble. Hermanos, Jesús ha resucitado en nuestras vidas también. Quizás tu semana no fue muy buena. Quizás tienes tiempo de que no tienes una semana buena para con Dios. Te has fallado, tu comportamiento no ha sido el adecuado, tu devoción no ha sido la correcta. Y te has alejado al punto de que no solo ya no lloras porque no está en tu corazón, sino que simple y sencillamente ya diste por hecho de que murió en tu corazón. Y no has dado el siguiente paso, que es aceptar la resurrección. Hermanos, algo que sí es cierto es que Jesús resucitó. Jesús resucitó y se mostró a María Magdalena. Y así como se mostró a María Magdalena, hoy también se muestra en nuestras vidas y nos dice, he resucitado. Y no importa lo que haya sucedido en esta semana o lo que has estado viviendo. Él tiene el deseo de poderte perdonar. Él tiene el deseo de poderse mostrar, a pesar de que tú a veces no lo miras, de poderse mostrar y decirte, aquí estoy. Sí,
aquí estoy y te perdono y quiero que estés bien conmigo y que entiendas que el milagro sí sucede y seguirá sucediendo todos los días mientras tú decidas recordarme de esa forma. Hoy tenemos la oportunidad de tomar Santa Cena y quiero invitarlos a que me acompañen en una oración para que Dios se quede en control de la Santa Cena, que la bendiga, pero sobre todo que nos permita a nosotros abrazar a Jesús, abrazar su resurrección, aceptar el perdón y comprometernos a tener una semana mejor. Oremos. Mi Señor Dios Todopoderoso, gracias damos por este día, Dios. Gracias porque tú estás acá con nosotros, Dios, y nos da la oportunidad de poderte glorificar a través de la Santa Cena. Perdónanos, Dios, porque te hemos fallado terriblemente durante esta semana. Nuestro corazón ha estado duro quizás no hemos tenido fe, quizás hemos estado tristes, quizás hemos estado apáticos, quizás hemos estado preocupados. Pero Padre, ayúdanos a comprender tu grandeza, Dios, y sobre todo, Dios, permítenos sentir esa paz en nuestro corazón. Permítenos sentir ese perdón, permítenos, Dios, comprometernos a esforzarnos durante esta semana que viene, Dios, a darte lo mejor de nosotros para que te sientas muy orgulloso. Gracias por tu perdón, Dios. Gracias, Dios. Te oramos por la Santa Cena para que tú la bendigas, Dios, y que, Padre, sobre todo, permitas que podamos glorificarte a través de lo que hacemos y a través de las acciones que tomamos a favor tuyo. Gracias te damos, Señor. Bendice la Santa Cena, bendice el pan y el jugo y quédate con nosotros para poder hacer tu voluntad. Gracias te damos. Y en Jesús oramos, pedimos y agradecemos. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
todo en tu amor. En esta tarde yo cantaré que soy hijo de Dios. Que soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia en Honduras. Espero que se encuentren todos muy bien. Un fuerte abrazo de mi parte. Mi nombre es Arturo Rodríguez, de la Iglesia de la República Dominicana. Este día me invitaron a una fiesta, pues aquí yo estoy listo para mi fiesta. Y espero que tú también estés listo para tu fiesta, desde la comodidad de tu hogar o donde estés en este momento. Si me puede acompañar, por favor, a una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por todas las cosas que usted hace por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por su amor, por sus bendiciones. Les ruego, Dios, que me dirija, que sea usted quien hable a través de mí, Señor, y que llene nuestros corazones a través de su palabra. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermanos. Como dije, mi nombre es Arturo Rodríguez. Tengo 23 años en la fe y soy de la Iglesia de Cristo de la República Dominicana. También soy casado, tengo 19 años y tengo dos niños, uno de 11 años y otro de 13 años. Quiero dar las gracias también en este momento a Wilfredo Cuello, que me invitó a compartir con ustedes esta fiesta de este día. Y también quiero darle un fuerte saludo y abrazo a todos ustedes, y también en especial a Héctor y a Dulce, que están también allá con ustedes, y a Rolando y su esposa. Para mí un placer compartir con ustedes. Si por favor en este momento vamos a entrar en materia, porque me dijeron que predique el mensaje. Entonces, si me acompañan por favor a la Biblia, a Lucas 5, versículos 17 al 26. El título del sermón de esta mañana: Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Si me puede acompañar a la Biblia, a Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. La Biblia dice: un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús, sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y, abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla. Allí en medio de todos, delante de Jesús, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Esta historia, eso que sucedió con Jesús, para mí es un shock, porque
Yo tengo varias lecciones que he aprendido de esto. O sea, que he aprendido de la situación que Jesús está viviendo aquí con estas personas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús está enseñando el mensaje, Jesús está compartiendo con la gente, está buscando que la gente conoce de Dios, pero aparecen 4 personas que se dan cuenta, espérate, Jesús está ahí. Me imagino que ellos preguntaron a alguien, mira, ¿qué está pasando? No, Jesús está ahí adentro, está enseñando la palabra de Dios, está enseñando el mensaje de Dios. Pero espera, nuestro amigo que está enfermo, Él puede curarlo. Yo he escuchado, o yo sé de alguien, o alguien dijo que Jesús puede sanar, que Jesús puede ayudar. Y cuando estas personas están tratando de entrar a su amigo, a su enfermo, por entre la gente, no pueden porque está lleno. Está lleno. No le cabe ni un mandado al camino para llegar donde Jesús. Y ellos son 5. Y hay que abrir espacio porque llevan una camilla a alguien. Pues ellos buscando el espacio no encuentran, pues no sé cuál de ellos tomó la idea, pero hubo uno que tomó la idea y dice, bueno, vamos a subirlo por el techo y vamos a entrarlo por ahí. Es increíble eso. Ir a una casa ajena y entrar ahí y romper el techo de la casa ajena para que sanen a tu amigo. Eso se llama ser un amigo. Yo quiero amigos así, que si yo estoy enfermo, me pueden cargar y llevarme al hospital. Que si estoy enfermo, si hay situación pasando, pueden venir a rescatarme. Cualquiera quiere tener amigos de esa clase. Y dice la Escritura que no solamente lo subieron, pero rompieron el techo y también, para colmo, bajaron al Señor por ahí y lo bajaron frente a Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús los vio la fe que tenían ellos, dice la Escritura que Él le dijo a la persona, tus pecados quedan perdonados. Pero hay algo interesante aquí. Aquí surge algo fuerte. Los maestros de la ley que estaban ahí, los fariseos, comenzaron a pensar, ¿quién es este hombre que está blasfemando de Dios, que está hablando de parte de Dios? Solamente Dios perdona pecados y se está haciendo Dios, diciendo que está perdonando pecados. Jesús, que es Dios en la tierra, sabe sus pensamientos. Y le dicen, ¿por qué ustedes piensan tan mal? Y cuando los confronta, le dice claro que Él tiene poder de perdonar y de sanar aquí en esta tierra. Y al hombre los levanta y le dice, lo llama, lo levanta y le dice, vete a tu casa. Y el hombre, al escuchar la palabra de Jesús, la orden de Jesús, el deseo de Jesús, se levantó y se fue a su casa. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes 2 puntos. Primer punto, cuando Jesús no es suficiente. Cuando Jesús no es suficiente. Y vamos a tomar en Lucas 5 del 20 al 24, la parte donde Jesús habla con el hombre y los fariseos tienen ese pensamiento tan feo. Y los maestros de la ley. Lucas 5, 20 al 24 dice, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y le preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Pero cuán difícil es ver cuando Jesús no es suficiente para ti o para mí. Imagínate esto, ellos estaban pensando y tal vez hasta murmurando. Y Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando y los confronta. ¿Sabe? Lo más difícil para la gente en este tiempo y aún en ese tiempo, cuando algo no es suficiente, es que tú no quedas satisfecho, tú no quedas lleno, tú no quedas contento con lo que tienes.
Y en este momento se estaba dando que Jesús no era suficiente para ellos. Ellos ni se estaban fijando en el milagro tan grande de este hombre. Ellos ni se daban cuenta de lo que es este hombre que llega ayudado por amigos en una camilla. Que gracias a Dios que estos amigos se condolieron de él y llevaron a este hombre a Jesús. Ellos no vieron que había amistades fuertes. No. Porque para ellos Jesús no era suficiente. Pregunto, ¿es Jesús suficiente para ti en todo tiempo? ¿Cuándo Jesús es suficiente para ti? ¿Qué cosas tienen que pasar para que Jesús sea suficiente para ti? ¿Qué cosas tienen que cambiar para que Jesús sea suficiente para ti? ¿Qué cosas tienes que vivir para que Jesús sea suficiente para ti? Estos hombres, aunque estaban al lado de Dios, al lado de Jesús, viendo los milagros de Jesús, Jesús no le era suficiente. Para esta gente, nada les era suficiente si venía de Jesús. Los maestros de la ley no vieron la importancia del perdón de pecados de este hombre ni el milagro de la sanidad. Ellos no vieron nada importante. En esos tiempos se pensaba que cuando había una persona que era paralítico o tullido o ciego, era por algún pecado. Ellos asumían que había sido por algo que había hecho la persona o algo que habían hecho sus padres, algún familiar. Una creencia que desde el Antiguo Testamento Dios aclaró que cada quien iba a pagar por su pecado. Sin embargo, cuando las personas lo veían así, gente como los maestros de la ley, gente como los fariseos ya asumían que había sido pecado. Aunque haya sido un accidente. Pero ellos asumían simplemente eso. Dios mismo le daba un castigo por entregarse a las cosas que no le agrada. Y todavía yo creo que lo hace. Pero tú no puedes asumir, tú no puedes creer, tú no puedes pensar que porque la persona se ve así o así es porque está en pecado. No. Pero viendo el punto otra vez. ¿Está siendo Jesús suficiente para ti? Para esta gente no está siendo suficiente. Para nada. Ellos solo centraron su vista y pensamientos en lo que entendían que no estuvo bien. Él dijo que le perdonaba los pecados. Es una blasfemia contra Dios. Qué triste que ellos no vieron el dolor de ese hombre. Qué triste que ellos no vieron la necesidad de ese hombre. Qué triste que ellos, conociendo las Escrituras, olvidaron lo que se llama compasión, olvidaron lo que se llama misericordia, olvidaron que Dios está ahí para todos y que Dios en distintas maneras y de distintas épocas, Dios daba la oportunidad de que el pueblo se arrepintiera para que retornara a buscar a Dios y Dios bendecirlos con una relación con ellos. No apreciaron que tenían ni siquiera a Dios al lado de ellos. ¿Sabe? Cuando Jesús no es suficiente, no importa lo que Él hace, no importa lo que Él hizo, muchas veces no creemos, no confiamos en lo que Él va a hacer y lo que Él está haciendo. Si me pueden acompañar a Juan capítulo 12, versículo 37. Juan 12, versículo 37 dice la Biblia, a pesar de que Jesús había hecho grandes cosas, a pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en Él. Qué difícil. Cuando no es suficiente, por más que nos enseñan, por más que nos dicen, por más que quieren llevarnos de la mano, no es suficiente. Yo he estudiado con personas la Biblia que llegan con una necesidad, con muchas necesidades, y aún llegando y avanzando y Dios trabajando con ellos, se van. Porque Dios no le es suficiente, porque Jesús no le es suficiente. Y me entristece porque cuando tú no tienes lo suficiente con Jesús, hay muchas cosas que van a ir saliendo. Ejemplo, vamos a ver unos cuantos ejemplos de Jesús primero, de los milagros de Jesús. Por ejemplo, expulsó demonios,
Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público. Devolvió la vida a personas. Lázaro, por ejemplo, no estaba solo, había un montón de gente del pueblo. También si hablamos de alguien más, cuando Jesús iba caminando y se encontró con la señora que había perdido a su hijo, delante de todo, Él le devolvió la vida. La hija de Jairo le devolvió la vida. También Él le devolvió el habla y oído a sordo mudo. Y no fue solo, fue viéndolo la gente. Personas tullidas que fueron sanadas. La persona que tenía la mano encogida y cuando le dijo estira la mano y se sanó. Y todas estas cosas que él hacía no era solo, no era en el desierto con esas personas, era lleno de gente. Y muchos de esos maestros de la ley estaban ahí. Y muchos de esos fariseos estaban ahí. Y déjame decir algo. Si tú lees un poquito más adelante en este mismo capítulo, unos cuantos versos luego, sucede que muchos de ellos sí creyeron, pero por miedo a lo que pensaban los judíos y no los expulsaran de las sinagogas, preferían creer en Jesús en silencio. Preferían la gloria que da el hombre que la gloria que da Dios. El día de hoy, hermano, hermana, amigo, usted que nos está viendo, Jesús es suficiente para ti. Jesús es lo que tú necesitas el día de hoy y va a ser suficiente. Porque cuando Jesús no es suficiente, no importa lo que Él haga, no importa lo que veamos, siempre va a haber una razón para dudar. Siempre va a haber una razón para desconfiar. Siempre va a haber una razón para decir, yo me voy. Siempre va a haber una razón para buscar otras cosas cuando Jesús no es suficiente. También Él alimentó a muchas personas 2 veces. Entre 3 y 5 mil personas. Y no lo hizo solo. Mucha de esa gente sabían que estaban ahí. También sanó enfermos. A la suegra de Pedro, él no sanó a la suegra de Pedro en silencio. A la señora que tenía el derrame, él no lo hizo solo. Fue con testigos para que creamos, para que entendamos que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Si tú tienes a Jesús, tú lo tienes todo, hermano, hermana, amigo que nos está viendo. Si tienes a Jesús, tú lo tienes todo. Pero tienes que saber que Jesús es suficiente. También Él amó hasta el último momento y mucho más. Aún en la cruz, aún muriendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe? A veces yo me siento, sí sabemos lo que hacemos. Pero en su misericordia, Él nos ve como ovejas extraviadas. En su misericordia, Él nos ve con tantas necesidades. Para que Jesús sea suficiente para ti, ¿qué tiene que pasar en tu vida? ¿Qué tiene que pasar en tu país? ¿Qué tiene que pasar en tu alrededor? Cuando Jesús no es suficiente, no importa lo que Él haga, no importa que nos lleve al jardín del Edén, no es suficiente porque nuestro corazón no está abierto a Él. Vamos a ver algunas reacciones cuando Jesús no es suficiente. Cuando Jesús no es suficiente, mi corazón se cierra a Él. Estos maestros y fariseos y muchas de esas personas que están ahí, yo pienso, tenían el corazón cerrado para Jesús. No querían dejar que Jesús entre. ¿Por qué? Porque Jesús iba a retar sus corazones a cambiar. Jesús los iba a llamar a un arrepentimiento. Jesús los iba a llamar a una forma distinta de pensar y de vivir. Otra cosa también es que no vemos lo que quiere hacer por nosotros. Cuando Jesús no es suficiente, no vemos lo que Él quiere hacer por nosotros. No vemos cómo Él nos ve. No vemos que Él nos tiene compasión. Cuando Jesús no es suficiente, buscamos excusas para no cambiar. Esa es la realidad. Cuando Jesús no es suficiente, no podemos ver el amor y la compasión que nos tiene. Cuando Él no es suficiente, no podemos creer en Él. Por más milagro que vemos. Cuando Él no es suficiente, estamos ciegos a ver sus enseñanzas. Cuando no es suficiente, pierdo lo más importante, mi salvación.
El deseo de Jesús es que todos nos salvemos. Pero cuando Él no es suficiente, lo último que llegamos ya a perder es nuestra salvación. Porque al alejarnos de Él, nos perdemos todo lo que Dios nos quiere dar a través de Cristo. Porque dice la Escritura que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, a través de Él, ¿cómo podemos llegar al cielo? Y si nos alejamos de Jesús, si Él no es suficiente, perdemos esa salvación que Dios quiere darnos. Segundo punto. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Lucas 5, 17 al 20 dice, un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor se mostraba en Jesús, sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y, abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla, allí en medio de todos, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Vamos a ver al paralítico. Vamos a ver el diario vivir del paralítico. Acostado en la cama, tal vez alguien en un momento lo sentaba en algún lugar, tal vez algunos amigos, como en este caso, lo trasladaban en algún punto para que salga a ver el día o la gente. Pero imagínate este hombre paralítico, cuántas cosas habría en su corazón, cuántas amarguras, cuántas necesidades, cuántas cosas que tuvo que olvidar por ser paralítico, cuántos sueños dejados, cuántos logros que no pudo tener. ¿Cómo estaría en su corazón? Y aquí, cuando él llega donde Jesús, Jesús ni siquiera lo ve paralítico. No, Jesús vio lo que había dentro de él. Jesús conocía, yo creo, lo que había dentro de ese hombre. Y si yo me pongo en el lugar de ese Señor, yo no estaría nada feliz. Yo estaría decepcionado de la vida. Tal vez yo ni quisiera la vida. Pero obviamente eso es sin Jesús. Pero cuando Jesús lo ve, Jesús le dice, tus pecados quedan perdonados. Tus críticas a Dios quedan perdonados. Tantas preguntas y tal vez la molestia que tenías con Dios queda perdonada. Tu rebeldía y tu enojo contra Dios queda perdonado. ¿Sabe? Jesús comenzó por lo de adentro. El día de hoy, cuando Jesús es suficiente para nosotros, Él comienza trabajando lo de adentro. Déjame contarte algo que me pasó a mí. Hace un año y algo, casi 2, mi hijo menor, Ricardo Javier, estuvo enfermo de gastritis. Y cuando se enfermó, lo llevamos a distintos médicos y yo no sé qué es lo que pasó, pero empezaron a salir distintas cosas. Que un dolor por acá, que un dolor por allá, que distintas cosas. Pues nosotros comenzamos a llevarlo a médicos, a distintos médicos. Y habían lugares, hospitales que había que levantarse de madrugada a las 4 de la mañana para estar en ese lugar a las 5 de la mañana. Y cuando yo pensaba, bueno, cuando lleguemos a ese lugar va a estar sin una persona porque son las 5 de la mañana. Pues no, cuando llegamos estaba lleno. Y no importaba si es un niño, no es que hay preferencia, es el turno. Todo era en su turno. No era que era un niño, había que dar preferencia. No. Usted llegó a esa hora, pues al que te toca, pues te toca. Y saben, para hacerle la historia corta, yo me sentía en un punto, si hay que llevarlo al médico, pues vamos a llevarlo y vamos para qué, vamos para allá. Yo me sentía, sí, y oraba por él, pero les digo algo, yo oraba sabiendo de que íbamos al médico y el médico iba a decir lo que tiene. Pues déjeme decirle que ningún médico dijo qué fue lo que tenía en general.
con todos los síntomas. Y yo llegué a mi casa una noche con él del médico y ya yo no podía más. Ya yo no podía más porque mi hijo lo llevábamos al médico y ¿sabes? No sabía qué era lo que tenía. Y yo tuve que sentarme ahí en el garaje con el lado del auto y hablar con Dios. Decirle que yo lo llevo a donde sea, pero que Él es el médico. Que Él ha visto distintos médicos estudiados, pero no había pasado nada, pero que yo sé que Él es quien lo puede hacer. Que yo no tenía fuerza y ya yo no quería ver a mi hijo sufriendo. Y saben, cuando sucedió esto, yo me quebré. Yo creo que al principio Jesús no estaba haciendo lo suficiente. Pensé que tal vez el médico iba a hacer más. Pero ahí me di cuenta que Jesús es quien puede hacer. Ahí me di cuenta que Jesús es quien puede cubrir, cambiar, levantar lo que sea en tu vida y en mi vida. Al otro día, cuando mi hijo se levanta, pienso, bueno, ya tenemos casi 4 o 5 meses en esto, 6 meses. Él va a decir, papi, me siento mal. Y yo le voy a decir, acuérdate, ahí está bien. Me voy para la escuela. Y cuando yo me levanto, ya el niño estaba cambiado de ropa, tenía su ropa de deporte, que le tocaba deporte. Y estaba feliz. Decía, papi, yo me siento bien, yo estoy sano. Estaba bailando. Yo tengo un video por ahí de él bailando que estaba feliz. Papi, Dios me sanó. Agradecido de que Dios lo sanó y que iba para la escuela. Y cuando yo vi eso, yo dije, Dios, tú eres suficiente. Sí, tenemos que ir al médico. No significa que no vamos al médico. Tenemos que ir al médico, pero tenemos que entender que el primer médico es Dios. Que Dios es quien da sabiduría a esos doctores para curarnos. Que Dios es quien le da sabiduría a toda esa persona para dirigirnos. Pero cuando Dios es suficiente, tenemos que ir donde Él, confiando en su palabra, confiando en su amor, confiando en su compasión, confiando en que Él nos tiene algo más grande preparado. Que si las cosas están mal según nosotros, tú no puedes dudar de Dios. Cuando Jesús es suficiente, no importa si tenemos para comer, si no tenemos para comer, si no tengo con qué vestirme, si no tengo con qué pagar la casa. Cuando tenemos a Jesús, esas cosas son terrenales. Pero cuando tenemos a Jesús, entendemos, Jesús me va a ayudar a resolver eso de una manera u otra. Y cuando confiamos en Él, cuando lo vemos a Él, cuando creemos en Él, pues ahí sucede el milagro. Ahí sucede lo que Él quiere hacer por ti y por mí. Ahí sucede todas las cosas grandes que Él quiere hacer con nosotros. Eso pasó con este hombre aquí. Cuando Él llegó, Él arregló su corazón. Él vio la fe que tenía esta gente y arregló su corazón. Pero luego después le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús está tan preocupado por nuestra vida espiritual como por nuestra vida física. A Jesús no se le escapa nada. Pero Él nos va a dar lo suficiente según lo que necesitamos. Lo que nos va a ayudar a mantenernos humildes viéndolo a Él. Lo que nos va a ayudar a estar humildes viendo que Él es quien tiene el poder. Pero más que el poder, el amor por ti y por mí. Con esta situación conmigo, así yo lo vi. Y saben una cosa, para mí es una lección de vida que cada día tengo que acordarme, Jesús es suficiente. Si yo no tengo nada más que Jesús, Jesús debe ser suficiente. Él tiene que ser suficiente. Para estas personas, Jesús era suficiente. Y Él sanó a su amigo. Estaban dispuestos a hacer lo necesario para llegar a Jesús. Cuando Jesús es suficiente en nuestra vida, todo esfuerzo vale la pena. Si tú te sientes que estás esforzado todos estos años, tu esfuerzo vale la pena si Jesús es suficiente en tu vida. Todo lo que tú haces vale la pena si Jesús es suficiente en tu vida. No importa el sacrificio, no importa el dolor, no importa la angustia. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Tú lo tienes todo y yo lo tengo todo.
¿Es Jesús lo más importante para nosotros? Después de tantos años en la fe, hermanos, tú que tienes muchos años en la fe, hermana, usted que tiene muchos años en la fe, ¿es Jesús suficiente como al principio? Después que los años pasan y llegan las decepciones de lo que no se pudo lograr, lo que se me fue, lo que se cayó, lo que no pude hacer, ¿todavía Jesús es suficiente? Sí, Jesús es suficiente porque tú estás aquí y Él te quiere a ti. No te ha dado todo lo que tú quieres, pero estás aquí y Él sabe de tu fidelidad. Él sabe de tu amor. Él sabe de tu servicio. Él sabe todo lo que tú has hecho. Y cuando Él es suficiente, confiamos en esa promesa que Él nos dio, de esa corona que nos va a dar, como dice Pablo. Hermanos, hermanas, si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Si tenemos a Jesús, Él puede cambiarlo todo en nuestra vida. Jesús trató su vida espiritual y física a este hombre. Le dio atención y tuvo misericordia. Cambió su vida para siempre porque perdonó sus pecados y lo levantó de la cama. De estar atado a su cuerpo y a una cama, le dio libertad y sanidad. Vamos a ver una última escritura, por favor. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19, dice la Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Si vemos la situación en ese tiempo, el pueblo estaba subyugado por Roma. Había muchísimas cosas por el lado de Roma, pero había muchísimas otras por los maestros de la ley y los fariseos. Era una tensión de vida en ese tiempo. Pero aquí dice la Biblia, cuando Jesús salió a proclamar su ministerio, Él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar buena noticia a los pobres. Aquí no está hablando de los pobres que no tienen dinero. Aquí está hablando de los pobres que no tienen a Dios en su vida. De los pobres que no tienen que no conocen la misericordia de Dios, que no conocen el amor de Dios, que no conocen lo que Dios quiere hacer en su vida. A esos pobres a lo que a lo que la Biblia se refiere aquí. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos. ¿Sabe? Antes de yo ser cristiano, yo era uno de esos presos. Pero también yo era uno de esos ciegos. Yo era uno de esos oprimidos. Y después de tantos años, me digo, Jesús es suficiente para mí. Con Jesús ya yo lo tengo todo. No tengo todo lo que yo quiero terrenalmente, pero tengo todo lo que necesito. Porque Jesús ha sido suficiente. ¿Que es una lección que ha sido fácil aprenderla? No. Porque a veces cuando tú te haces cristiano, tú crees que tú vas a ser rico, que vas a ser exitoso en todo, que tú vas a ser eso en el mundo. Y eso es temporal. Pero cuando Jesús es quien nos llama, cuando es Dios quien nos busca, Dios nos tiene preparado algo eterno. No solamente un poquito de tiempo. Él nos llama para algo eterno. Pero yo recuerdo en esos tiempos. ¿Te recuerdas tú de esos tiempos? A nuestros amigos que nos ven el día de hoy, ¿tú entiendes que hay área de tu vida en la que estás preso? ¿Entiendes que hay área de tu vida en la que estás siendo como alguien que está ciego? Que has caminado, que has vivido, que has actuado como alguien que no ve. ¿Tú entiendes que has estado viviendo como alguien oprimido? ¿Entiendes que has sido preso de algo? Pues déjame decirte algo, que el día de hoy, dice la Escritura, que es el año favorable. ¿Cuál es ese año favorable para nosotros? El año en que conocemos a Dios y empezamos a vivir para Dios. Que dejamos el mundo atrás y nos enfocamos en seguir adelante, pero con Dios. Pero esto solamente lo podemos lograr cuando Jesús es suficiente. Mi gente, hermanos, hermanas, un abrazo desde la República Dominicana. Los amo mucho y oro que lo que compartí sea de ayuda. Muchísimas gracias. Pasen un buen día.
Hola iglesia y amigos, hoy te traigo los avisos que tenemos para esta próxima semana. Este martes tenemos reunión de líderes a las 8 p.m. vía Zoom. Así que si tú eres líder o estás interesado en algún día formar parte del liderazgo, pídele el enlace a tu líder de charla para que puedas acompañarnos a esta reunión. El próximo miércoles tenemos nuestra reunión de entre semana vía Facebook Live a las 7 p.m. Los viernes son tiempos de grupos pequeños o de discipulado. Este próximo sábado 31 tenemos una conferencia de emprendimiento a cargo de nuestros hermanos Francisco Ramos y Miriam Mendoza. Y el domingo tenemos nuestra reunión general, así que no olvides conectarte y tomar tu Santa Cena ese día. También recordamos a los padres que los niños también tienen clases después de la reunión. Gracias. Hola, muy buenos días hermanos y amigos. Qué bendición estar con ustedes una vez más y es para mí un honor poder compartir con ustedes el mensaje de la ofrenda. Para ello vamos a ver una escritura que está en Proverbios 3, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esta escritura nos recuerda que Dios nos ama y que Dios nos bendice. Y si nosotros ponemos a Dios siempre en primer lugar, vamos a gozarnos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Te pido, hermano y amigo, que me acompañes a una oración por las ofrendas. Amadísimo Padre, muchas gracias le damos, Señor, este día, por todas las bendiciones que a diario usted nos da, Señor. Padre, me llena de entusiasmo, de emoción, de alegría saber que cuento con usted, un Padre amoroso, cariñoso, que sabe cuáles son mis necesidades, Padre, y que me ayuda a cubrirlas, Padre. Señor, quiero en este momento pedirle, por favor, Señor, que acepte nuestras ofrendas, Señor. Que vea nuestras ofrendas con agrado, Padre, porque lo estamos haciendo para eso, Señor, para agradarle a usted, Padre. Le pido de todo corazón, Señor, que usted esté con nosotros y nos ayude a tener un corazón, Señor, siempre para dar a otros, Padre. Que llene de bendiciones también a aquellas personas, Señor, que hoy están en necesidad, que necesitan de dinero, de alimento, de medicinas, pero que también necesitan del mensaje y de la palabra, Señor. Ayúdenos a nosotros a poder compartir ese mensaje y llevarlo a ellos también, Padre. Señor, le agradecemos por todo y ponemos en sus manos nuestra vida, Señor, confiando de que usted está al control de cada cosa, de cada momento que nosotros vivimos, Padre. Todo esto lo pedimos y lo ponemos en sus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, hermanos.
maravillosas son tus obras para mí. Gloria a lo alto, gloria que reina, gloria que vive aquí.